Desde que estamos en pandemia, estos temas de mascarilla y de más baratilla y de todas nos ha cambiado la vida, ¿verdad? Pero bueno, gracias a Dios que Él nos ha dado esa capacidad de adaptarnos y mire, Él dice que no nos da ninguna prueba de que no podamos superar. Y si Él ha permitido que hoy atravesemos por estas circunstancias, es porque Él sabe que podemos superarlas. Con todo lo difícil que ha sido, y sobre todo para algunos, ciertamente más que para otros, pero créeme, Dios sigue estando en control. Dios sigue estando en control. En esta mañana vamos a estar meditando en la palabra de Dios, pero quería hacer un sondeo, una encuesta, no sé cómo llamarlo, o hacerte meditar y quizás no tener tu respuesta verbal, pero ¿para cuántos el año pasado o quizás los años pasados, o quizás no podemos especificar tiempo, pero el tiempo pasado, pongamos el año pasado, representó un año quizás de, no sé si llamarlo pérdida, fracaso, o en algún área de tu vida hubo alguna situación que representó una derrota en lo personal, en lo familiar, en lo económico? ¿Será que, por ejemplo, intentaste bajar de peso y dijiste, este es el año que voy a bajar, y qué va? No pudiste. ¿Será que el año pasado intentaste hacer una rutina de ejercicio, ahora sí voy, y comenzaste el 1 de enero con todo el esfuerzo del mundo y después de el 7, 8 de enero ya te rendiste? ¿O será que al tratar de mejorar tu relación de pareja sintiste que no avanzabas? O quizás la relación con tus hijos. Quizás dijiste ya con este muchacho ya no puedo más. O quizás al tratar de mejorar académicamente, los que están en universidad, en colegio, quizás hubo que rehabilitar, o quizás hubo un fracaso. ¿Hubo algo de eso? No sé. ¿O buscaste trabajo y no se abrieron las puertas? O inclusive trataste de hacer un emprendimiento ahora que está todo esto de moda, abrir un negocio y no se dieron las circunstancias y tuviste que desistir. No sé si al tratar de mejorar en tu trabajo o un aumento, hubo dificultades y no pudiste lograrlo, o trataste de ahorrar y comenzar a desarrollar ese hábito y no se dieron las cuentas para poder hacerlo. O quizás en la área espiritual trataste de tener un tiempo devocional sólido por primera vez, quizás, o aumentar el que ya tenías para estar todos los días en ese tiempo de búsqueda de Dios en su palabra y en oración, y no pudiste perseverar, o lo hiciste a cuentagotas. O quizás trataste de meterte, involucrarte más en la obra, en un ministerio, y no se abrieron las puertas, o sencillamente no tuviste quizás el empeño para hacerlo. O estando en tu ministerio quisiste mejorar las cosas y como que las circunstancias no te ayudaron. No sé. Trataste de crecer en alguna medida económica, salud, familiar, espiritual. Si alguno aquí, yo no sé, quizás ninguno sea el caso, pero si alguno de ustedes pueda decir que sí, en alguna de esas áreas me identifico, eso pasó conmigo el año pasado o en un tiempo cercano pasado, bienvenido al club de la gente de carne y hueso. Esto nos pasa a todos. Pero quiero decirte que si esas han sido tus circunstancias, estás en el mejor lugar que puedes estar en este momento. Porque para ti hay un mensaje hoy día. El mensaje de ti para hoy es, si multimedia me ayuda, parece, ahí está. Amén. Vuelve a intentarlo. ¿Ves que tuve que intentarlo varias veces? No se rinda. Vuelve a intentarlo. Ese es el mensaje. Es más, usted podría cerrar su cartera, su Biblia y vámonos para la casa. Pero ciertamente la palabra de Dios es la que pone en nuestro espíritu, del Espíritu de Dios, para que podamos sellar eso en nuestros corazones. Porque quisiera que
esta palabra se cincelara con martillo y cincel ciertamente en su mente y sobre todo en su corazón, para que no se rinda, para que a pesar de que haya habido circunstancias adversas, persevere, porque si el Señor lo ha permitido es porque tiene cosas mejores para usted. Vuelve a intentarlo, vuelve a intentarlo. Y vamos a ver, vamos a buscar en la palabra de Dios. ¿Trajo Biblia? Abra su Biblia, abra su celular, abra su tablet, donde la tenga, y busque en el Evangelio de Lucas. Busque el libro de Lucas, Evangelio de Lucas, busque el capítulo 5, y vamos a leer Lucas 5, 1 al 11. Lucas 5, 1 al 11, dice así. ¿Lo tienen? Lucas 5, 1 al 11 dice la palabra de Dios. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarlos. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Bendito Dios, que tu palabra en esta hora corra y sea glorificada y que haga la obra para la cual tú la has enviado, Señor. Que toque nuestras vidas, nuestros corazones, que tu Santo Espíritu nos ministre con ella, Dios, para transformarnos, para convertirnos, para hacernos cada día más semejantes a ti, a tu Hijo Jesucristo. Señor, en esta hora te pedimos y te damos a ti las gracias y te damos a ti la gloria. En el nombre de Jesús, amén y amén. Vuelve a intentarlo. Vuelve a intentarlo. No importa dónde fue el área de tu fracaso, siempre vuelve a intentarlo. Lo primero que tenemos que reconocer antes de entrar en el tema de hacer un segundo esfuerzo es que el fracaso, el éxito y el fracaso son parte de la experiencia de vida de cada creyente y de cada no creyente. Es decir, eso está en la realidad de todo ser humano. Eso no es algo que nada más los que se portan mal, nada más los que tienen algún tipo de disfunción o los que no son suficientemente buenos, no. Éxito y fracaso le ocurren a todos los seres humanos por igual. Ciertamente, en algunos casos es más dramático, en otros quizás sea menos, pero a todos nos puede suceder. Aquella noche Pedro había fracasado. Aquella noche, antes de su encuentro con Jesús a orillas del mar de Genesaret o mar de Galilea, Pedro había fracasado. Mira, lo dice en el verso 2, dice: y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Ellos no estaban contando los peces, ellos no estaban sacando la ganancia, estaban lavando las redes porque no habían podido pescar nada. El verso 5 lo ratifica. Dice que respondió Simón: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando. No es que no se esforzaran, no es que no hubiesen hecho el esfuerzo, no es que tú no te esforzaste y por eso fracasaste. Tú lo intentaste, pusiste todo tu empeño y sencillamente no se dieron las circunstancias. Pedro hizo todo su mejor esfuerzo, era un pescador curtido y conocía el lago. Y dice que toda la noche hemos estado trabajando y nada, no, un poquito, un pececito, ni una sardinita, dice nada hemos pescado. ¿Lo ve?
Pedro había fracasado. Ahí lo encontró Jesús, en medio de su fracaso, lavando sus redes. Como quizás estemos algunos hoy día, lavando nuestras redes, porque nada hemos pescado. Nos esforzamos en ese trato con ese muchacho y el muchacho nada que responde y sigue rebelde y nada que hemos pescado. Y nos esforzamos y no es que no lo intentamos, sino que sencillamente no se dan las circunstancias y sentimos que es el fracaso total. Pero como te decía, es la experiencia que le puede suceder a cualquiera. El hecho de fracasar no quiere decir que Dios te desechó. El hecho de fracasar no quiere decir que no eres creyente. El hecho de fracasar no quiere decir que no eres bueno. Sencillamente es la experiencia que le puede suceder a cualquiera. Es más, solo no fracasan los que no lo intentan. Una vez oí de un beisbolista en las grandes ligas que en un año solamente lo tomaron robando base una sola vez. Una sola vez lo tomaron robando base. ¿Pero sabe cuánto se había robado? Ninguna. O sea, no lo intentaba. No lo intentaba. Por eso, casi nunca lo que tomaban robando base. Y es que quien no lo intenta no va a fracasar, pero tampoco va a tener éxito. Definitivamente, cada vez que intentas algo hay el riesgo del éxito y el fracaso. Cada vez que Pedro salía a pescar, tenía la posibilidad de pescar mucho o de pescar poco. Pero por eso no dejaba de salir a pescar. Por eso no dejaba de intentarlo. Por eso no dejaba de hacerlo otra vez. Ahora bien, tenemos que tener claro que un fracaso no nos define. Un fracaso no nos define ni determina nuestro futuro. Habíamos dicho que el éxito y el fracaso son parte de la experiencia de cada creyente. Pero un fracaso no nos define ni determina nuestro futuro. El fracaso no te define. El hecho de que hayas tenido una derrota no quiere decir que ya perdiste la batalla. Es muy distinto fracasar a ser un fracasado. Es muy distinto fracasar a ser un fracasado. Por no haber pescado nada ese día, Pedro no dejaba de ser pescador. El hecho de que ese día no hubiera podido lograr el éxito en la pesca quiere decir que ya no servía como pescador. Porque es que se puede perder una batalla, pero ganar la guerra. Se puede perder la batalla, pero ganar la guerra. Mire, la peor nota en toda mi historia académica, la peor nota de toda mi historia académica fue por allá por el cuarto semestre, en los años 80, cuando yo estudiaba medicina. En la Facultad de Medicina tú podrías fracasar 2 semestres. Al tercer semestre que fracasaras te expulsaban de la facultad. Y para pasar tenías que pasar con C, no era como otras facultades que si con D pasabas pero no te daba crédito, tenías que pasar con C. Si te tenías D te daban chance de rehabilitar y si no rehabilitabas con C te quedabas. Y si te quedabas en una materia, te quedabas en todo el semestre, no importa que en las otras materias hubieras pasado con A. Te quedabas en todo el semestre, tenías que repetirlo completo. Y solamente podías rehabilitar hasta 2 materias, si te quedabas en 3 no podías rehabilitar. Y hubo gente que... Yo recuerdo un compañero nuestro que en octavo semestre, son 12 semestres, 6 años, en octavo semestre tuvo su tercer fracaso y lo sacaron de la Facultad de Medicina. Después de 4 años y un poco más, que había tenido 3. Así eran las reglas. Y uno sabía que eran las reglas y así con esas reglas había que jugar. Pero entonces por eso muchos retiraban materias cuando llegaba, había una fecha tope, que era más o menos como a los 2 meses del semestre. Retiraban materias porque retirando materias no se le contaba con un fracaso. Cuando se veían que estaban mal contra la pared, como dice el otro con las piernas de trapo, entonces retiraban materias para que no le contaran como fracaso. Y después entraban el otro semestre, nuevamente al mismo semestre. Bueno, en el cuarto semestre nos tocó enfrentar al ya difunto doctor Aníbal Tejada, un maestro, realmente, literalmente un maestro. Era un neurólogo, era profesor de neuroanatomía y la materia de neuroanatomía, eso era el cuco en ese semestre. Y este profesor se ufanaba de que nadie le sacaba A. Y entonces nuestro grupo era un grupo demasiado bueno, tenía gente y éramos como 90. ¿Y qué hizo el muy astuto doctor Tejada? Nos puso materia y nada de examen, y acumula materia, y los exámenes de él era un cruce de cebra con tigre. La raya va de raya a raya y sirve para raya. Si te equivocabas en la primera raya, eran indescifrables. Y nosotros pilando para ese examen,
y ya se acercaba, faltaban como 2 semanas para la fecha de retiro y la gente estaba tiembla porque si salían mal tenían que decidir me retiro o no me retiro porque supuestamente nada más iba a haber dos parciales y no te estaba poniendo ni siquiera los quiz para darte puntito, estábamos en 0 con él en ese momento y nos viene con un examenzazo que mire, ahí hubo notas de 20 sobre 100. Yo saqué 49 sobre 100, la nota más baja que he tenido en toda mi peor fracaso académico de toda mi historia de la bolita del mundo, amén. 49 de 100 con el doctor Aníbal Tejada, un parcial y posiblemente solo un segundo y sin ningún otro de dónde apoyarme. Oiga, hubo mucha gente que dijo, sí, ¿sabe qué? Yo me retiro antes que me vaya a sacar una F y pierdo un semestre y usted sabe que, como le decía, todo eso contaba por si te fracasabas una tercera vez. Y yo, mire, se me pusieron las piernas de trapo, pero decidimos seguir adelante. Y cuando él vio que nos tenía todos en sus manos, porque ciertamente todo el mundo fracasó, hubo un 71, me acuerdo todavía. Esa fue toda la máxima nota. Y después de eso, nos puso otro parcial y otro parcial, como 3 o 4, y ahí comenzamos a remontar. Para la gloria de Dios fue uno de los únicos 4 que le sacamos una B y pudimos salir adelante a pesar de un fracaso tan estrepitoso como el que habíamos tenido. Pero ciertamente eso me enseñó, y créame que ese examen todavía lo guardo en mi casa, lo tengo ahí guardadito, pero eso me enseñó que un fracaso no me definía, que yo me podía levantar de un fracaso tan estrepitoso como ese, y ciertamente de cualquier fracaso Dios te puede levantar. Porque un fracaso no nos define ni determina nuestro futuro, por más duro que haya sido. Mire, es que hay fracasos con propósitos divinos. Hay fracasos con propósitos divinos. Mire, siempre hablamos del milagro de la pesca, ¿verdad? De wow, el milagro que hizo Jesús con Pedro, que pudo pescar tanto en ese momento. Pero ¿por qué no hablamos del milagro de la no pesca? Porque Pedro y sus compañeros eran gente curtida y conocían ese mar de Galilea al dedillo, se habían criado a sus orillas y que en toda una noche pescando no hubieran pescado un solo pececito. Eso fue un milagro a la inversa, obviamente. Para mí que ahí hubo una mano que movió los peces, le dijo váyanse de aquí, váyanse para con otro lado. Porque el hecho de que Pedro no hubiera pescado absolutamente nada, me dice que eso no fue algo natural. Por eso le hablo del milagro de la no pesca. Porque a veces tú dices, no, todo está cuadrado, ese negocio no puede fallar. Mira que ya hice mi análisis de mercado, ya calculé el cuánto puedo vender, en cuánto puedo sacar y está todo cuadrado. Y resulta que no se da el negocio. Hay cosas que tú dices, eso no puede ser, eso estaba todo, yo me esforcé al máximo y sencillamente fallas. Porque hay veces que Dios mete su mano porque quiere llevarte a otro nivel. Por eso hay fracasos con propósitos divinos. En ocasiones el Señor permite que suframos un fracaso para que alcancemos un propósito superior. Y es que si Pedro no hubiera fracasado esa noche, no hubiese visto el milagro al día siguiente para poder glorificar a Dios y no estaríamos hoy siendo ministrados por esta palabra. Gracias al fracaso de Pedro esa noche, tenemos hoy día este portentoso milagro para ministrarnos y para hablarnos de que los fracasos en manos de Dios pueden convertirse en éxito mañana. Ciertamente. Mire, cuando yo quería hacer mi especialidad de medicina interna, había terminado el internado y todo eso. A ese tiempo se hacía primero en el Seguro Social en el mes de marzo y en abril el siguiente mes en el Santo Tomás. Obviamente, como primero era el seguro, fui primero al Seguro Social, aunque a mí siempre me gustó más el Santo Tomás. El punto es que cuando llegamos a los exámenes, había un examen escrito de conocimientos generales y uno que era oral, que era presentación de casos delante de un jurado y toda esa cosa. Más los puntajes de internado, más las notas, más congreso y demás. Y yo saqué la segunda nota más alta, habían 3 plazas, yo saqué la segunda nota más alta en el examen escrito y la segunda más alta en el examen oral. Y cuando vino la sumatoria de puntos, yo quedé de cuarto. De 3 quedé de cuarto. Y yo hasta pensé si había habido una mano peluda, una mano negra, usted sabe, detrás de aquello. Pero ¿sabe qué? Era la mano de Dios.
la que estaba detrás de ellos. Porque al mes siguiente me presenté al Santo Tomás, donde había una sola plaza, y la gané, como dice el Ompolao, sobrado. ¿Por qué? Porque Dios me llevaba a algo mejor, porque estando como único residente, cuando llegué al tercer año, único residente de medicina interna, se abrió una puerta que la abrió el Señor porque se necesitaba un nuevo endocrinólogo, porque había uno solo en el Santo Tomás, y me ofrecieron hacer extensión de residencia para ir a hacer la endocrinología afuera y regresar y tener plaza en el Santo Tomás, y ahí estoy hasta el día de hoy. Dios movió los hilos, y yo pensando que era una mano peluda, una mano negra, pero era la mano de Dios. Porque a veces Dios permite algún fracaso en tu vida con propósitos superiores, porque hay fracasos con propósitos divinos, ciertamente. Y aún en medio de un fracaso, puedes y debes seguir sirviendo al Señor. Fíjate que en medio de su fracaso, ahí donde estaba Pedro, en el versículo 3 lo puedes ver, que Jesús entra en su barca y le dice que la aparte un poco, y sentándose en esa barca, Pedro pudo decir, pero ¿qué predicar? Ni predicar, ¿no estás viendo que aquí yo estoy, que no conseguí nada de pesca y tú me vienes a que yo te preste la barca? No, busca otro. Pedro no hizo eso. Pedro siguió, aunque no tenía nada de qué gloriarse porque había fracasado esa noche. Dejó que el Señor utilizara su barca y la utilizara como púlpito al aire libre. Porque aún en medio de tu fracaso puedes servir al Señor. Aún en medio, mira, a veces ese fracaso que tú tuviste, quizás una pérdida muy fuerte en lo familiar, en lo personal, puede servir a otros para ministrarles, cuando esos otros pasan por las mismas circunstancias. Y todo eso tenemos que tenerlo en cuenta, porque a veces nosotros nos quedamos en el fracaso y nos comenzamos a lamernos las heridas y queremos estar ahí, que nos estén atendiendo, y está bien que haya quien nos consuele y nos ministre, pero también Dios ahí en medio de tu fracaso, Dios te puede usar. Así lo hizo con Pedro, y Pedro sirvió al Señor en medio de su fracaso. Ahora bien, el Señor siempre nos ofrece segundas oportunidades. El Señor siempre nos ofrece segundas oportunidades. ¿Hay alguien aquí que el Señor le haya dado una segunda oportunidad? Amén, amén. Ciertamente Dios nos ofrece una segunda y a veces terceras y cuartas oportunidades. Porque es que a veces somos cocotudos y a veces nos cuesta, pero Dios siempre insiste con nosotros. No te quedes allí. Siempre espera esa segunda oportunidad de Dios. No te rindas, no te dejes vencer del desánimo. Siempre espera una segunda oportunidad de Dios. No dejes de luchar por tu relación de pareja. No dejes de luchar con ese hijo. No dejes de esforzarte por mejorar tus hábitos. No dejes de luchar contra esa tentación, contra ese mal hábito. No dejes de hacer el esfuerzo. Dios siempre va a darte una nueva oportunidad. El Señor siempre nos ofrece segundas oportunidades. Mira, la Biblia está llena de esas. Desde Adán y Eva, que fueron nuestros primeros padres que fallaron allá en el Edén, y Dios le dio la promesa de la simiente que habría de venir. Desde Abraham fracasó en haberle hecho caso a Sara, y que Agar y que Ismael, pero Dios le dio a su Isaac su segunda oportunidad. Jacob se fue, el tramposo Jacob, allá a hacer trampa con Labán, y él creía que era el más vivo, y vino Dios y lo estaba esperando acá en Peniel y lo transformó en Israel y le dio una segunda oportunidad. David tuvo un fracaso estrepitoso. Ustedes conocen su fracaso, su pecado terrible con Betsabé, pero Dios le mandó al profeta Natán y lo restauró, y él se arrepintió y fue restaurado por Dios. Dios le dio esa segunda oportunidad. Y ahí está el caso de Pedro, que niega al Señor Jesús hasta 3 veces y con maldición, dice la palabra. Pero Dios lo restaura después. El Señor Jesús lo restaura y le dice: apacienta mis ovejas. El mismo Juan Marcos, que partió con Pablo y Bernabé en el primer viaje misionero, pero en el momento difícil se apartó de ellos y Pablo prácticamente lo desechó. Pero al final de sus días está Pablo escribiendo allá en Roma diciendo que Juan Marcos le era útil para el ministerio, porque Dios siempre nos da segundas oportunidades. Dios siempre te dará segundas oportunidades. No te rindas, vuelve a intentarlo, vuelve a levantarte, vuelve a intentarlo. Persevera, porque el Señor siempre nos ofrece segundas oportunidades. Esta es la historia del hijo pródigo. ¿Cuántos conocen la historia del hijo pródigo? Aunque yo hubiera dicho la historia del padre amoroso, pero bueno,
La historia del hijo pródigo es la historia de la relación de Dios con nosotros, sus hijos. Que nosotros fracasamos estrepitosamente y aún así Él nos recibe con los brazos abiertos cuando volvemos a Él. Él siempre nos dará una segunda oportunidad. Dios te va a dar esa segunda oportunidad. Así que este año 2022 vuelve a intentarlo, vuelve a intentarlo, vuelve a intentarlo. Levántate y vuelve a esforzarte por hacerlo mejor. Vuelve a esforzarte por lograr esa obra que te habías propuesto. Porque el Señor siempre nos va a dar esa segunda oportunidad. Mira que el Señor encontró a Pedro en medio de su fracaso, pero aún así lo alentó a volver a intentarlo. Dice el verso 4, cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. ¿Lo ves? Termina el Señor de ministrar y él se pudo haber ido, ya hizo lo que venía a hacer, hablarle a la gente, a las multitudes, pero él veía a Pedro en su fracaso. Sabía que Pedro había fracasado y sabía lo que había en el corazón de Pedro por no haber podido pescar. Así que terminando de predicar, le anima a volver a intentarlo. Y le dice que lo haga de verdad, con empeño. No que lo vaya a hacer así, temerosamente. ¿Qué le dijo? Boga mar adentro. O sea, no te vengas aquí a pescar a la orillita, sino dale con todo. Dale con energía, dale con fuerza, dale con ganas. ¿Ves? Así que el Señor Jesús te dice, boga mar adentro, no te desanimes, sigue esforzándote en ese emprendimiento, en esa situación familiar, en esa situación personal, en tu vida espiritual, en lo que sea que sientas que no lo lograste el año pasado, vuelve a intentarlo, pero ahora con más ímpetu, con más esfuerzo, porque el Señor va contigo. Él te dice, boga mar adentro, hazlo con más fuerza. Así le dijo el Señor a Pedro. Mira, Jesús no necesitaba que Pedro pescara. No es que Jesús estaba hambriento y, hombre, Pedro, consígueme aunque sea ahí una corvinita para ver por si... No. Jesús no tenía ¿Quién necesitaba pescar? ¿Quién necesitaba sentirse que no era un fracasado? ¿Quién necesitaba ver la mano de Dios en su vida y tener éxito? Pedro, nosotros. Dios no necesita de nuestros éxitos. Lamento desilusionarte. A lo mejor tú pensabas que Dios necesita que tú fueras exitoso para que Él fuera Dios. Dios seguirá siendo Dios aunque nosotros nos quedemos lamiendo nuestras heridas. Dios seguirá en su trono aunque nosotros sigamos llorando y lamentando porque no hemos podido cambiar aquella situación. Dios sigue siendo Dios y sigue estando en el trono. Pero como Él sabe que nosotros necesitamos poder experimentar el éxito en aquellas áreas de nuestras vidas donde hemos fracasado, Él nos levanta. Él nos anima, Él nos dice, vuelve a intentarlo, boga mar adentro, no te quedes ahí, sigue adelante, porque yo voy contigo. El Señor quiere que tú tengas éxito. Dios quiere que tú tengas éxito. No es porque Él necesita que nosotros pesquemos y que nos sintamos los grandes pescadores. No, Él quiere restaurarnos en nuestro ser interior porque esa sensación de fracaso es una de las sensaciones más desagradables que puede tener el ser humano. Cuando hay situaciones que prácticamente sentimos que lo perdimos todo, esa es una de las sensaciones que más afectan al ser humano. Y muchos, en medio de su fracaso, se suicidan o al menos se deprimen por un fracaso en lo amoroso, en lo económico. Mire, después del Viernes Negro de 1929, gente se tiraba de las azoteas de los edificios de Nueva York por las pérdidas económicas. Ha habido gente que se ha suicidado por un despecho amoroso. En fin, ciertamente la sensación de fracaso hace daño y Dios lo sabe. Por eso no quiere que te quedes en el fracaso y por eso te va a dar segundas oportunidades. En tercer lugar, la obediencia al Señor hace la diferencia entre el éxito y el fracaso. La obediencia a Dios hace la diferencia entre el éxito y el fracaso. Mira, mira la actitud de Pedro, verso 5. Pedro reconoció que en lo natural, así crudito las circunstancias, allí no había chance de nada. O sea, mira, Jesús, ¿qué era? Humanamente hablando, ¿cuál era su profesión? Carpintero. ¿Y dónde creció? En Nazaret, lejos del mar, de Galilea y del mar Mediterráneo. Y carpintero. ¿Qué sabía Jesús de pesca? ¿Qué sabía Jesús del mar de Galilea?
Y Pedro, que creció a orillas del mar de Galilea, creció pescando en ese mar, conocía dónde duerme la langosta, sabía dónde estaban los peces, sabía todas las señales que había que leer a ese mar. Le viene un carpintero de Nazaret a decir que cómo va a pescar. En lo natural, tú dirás, ¿qué viene este hombre a hablar aquí esta mañana de que vuelve a intentarlo? Él no tiene idea de lo que me ha pasado. Ciertamente yo no tengo idea. Es más, déjame decirte, tengo mis propios problemas y suficiente conmigo, así que ni te voy a preguntar los tuyos. Así de sincero. Pero déjame decirte, Dios sí te conoce. Dios sí sabe tus circunstancias. Dios sí sabe lo difícil que es tus circunstancias. Dios sí conoce dónde estás parado ahorita mismo. Dios sabe cuáles son las angustias de tu corazón. Y a ti Dios te da esa oportunidad de volver a intentarlo. Te anima a que lo hagas. Y sabiendo que la obediencia al Señor hace la diferencia. Mira lo que dice Pedro en el verso 5. Dice, maestro, toda la noche hemos estado trabajando. No es que fue que salimos y un ratito, no, fue toda la noche. Y no cantando, ni como dicen los pelados, pajareando, trabajando, faneando. Dice, toda la noche hemos estado trabajando y nada, no ni un poquito, nada hemos pescado. Por tanto, olvídate, yo no vuelvo al mar. ¿Dice eso? ¿Qué dijo Pedro? Más en tu palabra echaré la red. No en mi experiencia, no en mi conocimiento, no en mis habilidades, no en el clima o en las circunstancias o el mercado de valores o lo que dice el político o lo que dice el intelectual. En tu palabra, en su palabra, en su palabra echaremos la red. En su palabra echa la red. En su palabra vuelve a intentarlo. No en la palabra del experto, el analista, el influencer, tantas cosas que hoy día nos influyen, la palabra de Dios. Porque la obediencia al Señor hace la diferencia entre el éxito y el fracaso. Así debemos hacer cada uno de nosotros en nuestros emprendimientos. Siempre ponerlos en las manos del Señor. Siempre ponerlos en las manos del Señor. Porque déjame decirte algo y grábatelo si no te lo habías escuchado antes. El éxito fuera de la voluntad de Dios no es éxito. El éxito fuera de la voluntad de Dios no es éxito, aunque lo parezca. Aunque lo parezca, si es éxito fuera de la voluntad de Dios, no es éxito. ¿No ha oído usted gente que se ha ganado la lotería? Miles de dólares. Y después de un tiempo, ¿qué ha pasado? Se divorció, perdió la casa, porque se volvieron locos con ese dinero. Dice que, bueno, por ahí hay un dicho que ahorita se me olvidó, así que ni se los digo porque ya se me olvidó. Pero ciertamente hay gente que hacen unos negociazos y tienen de todo y de repente malbaratan esa plata, porque ciertamente el éxito, si no es con Dios, no es éxito. Aunque lo parezca, aunque lo parezca. Ahora bien, el éxito en el Señor siempre tendrá y tiene propósitos superiores. El éxito en el Señor siempre tiene propósitos superiores. Cuando Dios te prospere en eso en lo cual vas a volver a intentarlo, debes saber que el éxito para todos nosotros, el éxito en el Señor siempre tendrá propósitos superiores. Y es que el Señor no hace nada por el gusto. Él siempre lo hace todo con propósito. Él siempre te prospera para que crezcas, para que mejores. Él siempre hace todo con propósito. El éxito en el Señor siempre tendrá propósitos superiores. En primer lugar, Dios nos prospera para que seamos bendición a otros. Dios te prospera para que tú también bendigas a otros con esa prosperidad. Aunque sea una prosperidad en experiencia, porque eso es prosperidad. Esa experiencia que tuviste en esa situación puede servir para aconsejar a otros en la misma situación. O si es en lo económico, también puede ser de bendición a otros. O puede ser que Dios te ha prosperado en esa relación personal, esa relación familiar, y eso le va a servir a otros de modelo
El hecho es que sea en el área en que seas prosperado, siempre ten presente que Dios nos prospera para que seamos de bendición a otros. Mira, Pedro compartió los peces con los de las otras barcas. Y si no lo hubiera hecho, dice que las redes se rompían. Eso lo dice el verso 6 y 7. Dice, y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían. Era tanto la cantidad de peces. Si Pedro hubiera dicho, no, esto es para mí, esto me lo dio Dios para mí, ¿qué hubiera pasado? Se rompían las redes y aquello se perdía todo. Lo que no compartas se va a perder. Lo que te quedes, y es más, siempre tienes que saber que hay suficiente para todos. A veces pensamos que Dios no tiene suficiente. Y si me dio esto y después se me gasta. No, Dios tiene mucho más. Así que no te dé miedo compartir de lo que Dios te da. Dios nos da para que prosperemos también a otros con esa misma bendición. Él tiene suficiente para todos. Así que eso es un primer propósito. Hay muchas personas que cuando Dios los prospera, vienen a la iglesia en harapos, prácticamente en harapos. Lo dejó la esposa, perdió el negocio, le quitaron la casa, los hijos no lo quieren ver, llegan hechos una piltrafa humana, así como esos vagabundos que andan por ahí buscando cosas. Y llegan a los pies de Cristo, buscan de Dios, se restaura su vida, comienza a tener una nueva apariencia, comienza a ser restaurado y de repente comienza a restaurarse su familia, comienza a ser restaurado en su trabajo y comienza a prosperar y de repente no los ve más por la iglesia. Porque se lo van quedando todo y Dios los levanta. Y de repente sienten que, se me gasta como la cucarachita mandinga, si me lo gasto en esto se me gasta. No. Dios nos prospera para que seamos de bendición a otros, no para que nos quedemos ahí acumulando. Amén. Aplaudámosle a Él, que Él lo merece. Sí, porque hay acumuladores también, acumuladores espirituales, acumuladores de las bendiciones. Usted ha oído gente acumuladora, tiene su casa llena de chécheres. Bueno, hay gente que tiene su vida llena de las bendiciones de Dios y nada que sueltan. Aunque sea una sardinita, aunque sea... mire, vecina, aquí un pescadito que de lo que Dios me dio, algo. Amén. Ahora, Dios nos prospera para que Él sea glorificado. No es para que digan, wow, qué tremendo pescador que es Pedro. Wow, qué tremendo esposo. Mira cómo Dios lo levantó y a su familia. Wow, qué tremendo empresario. Mira qué negociazo que ha levantado después de haber estado en quiebra. No, Dios no nos levanta, porque estoy en shape, porque ahora sí estoy haciendo ejercicio. Mira, que qué bien lo hace. No, Dios nos levanta para que Él sea glorificado. Para que la gente no hable de ti, hable de tu Dios que te levantó, porque es Él el único digno de gloria, de honra y de alabanza. No, qué tremendo empresario, qué tremendo ministro, qué tremendo padre, qué tremendo esposo, qué tremendo estudiante, qué tremendo, mira, magna cum laude y toda esa cosa. No, porque él es creyente y tiene un Dios que le ayuda y lo levanta. Amén. Dios nos prospera para que Él sea glorificado. Todo éxito que el Señor nos permita alcanzar debe llevar gloria a Él. Pedro lo reconoció, mira lo que dice el verso 8. Verso 8 dice, viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Reconoció la deidad de Cristo, reconoció el poder de Dios y le adoró, porque cayó de rodillas, actitud de adoración. De tal manera que cuando Dios te prospere, asegúrate de dar la gloria a Dios. Asegúrate de dar la gloria a Dios. Y que se note, que se vea, que si alguien te dice, qué bien lo hiciste, ¿cómo lo lograste? Tú recuerda, la gloria es para Dios. Él me levantó. Porque tú puedes decir, no, lo que pasa es que yo estudié en Harvard y tú sabes que yo tenía mis conocimientos y yo sabía cómo... No, olvídate, Pedro qué tremendo pecado, se había fracasado. Si Jesús lo encontró lavando redes, no tenía ni una sardinita para comer ese día. Fue Dios el que movió los hilos para que Él fuera prosperado. Y debemos reconocer que es Dios el que mueve los hilos de nuestra vida para que nosotros prosperemos. Y debemos dar la gloria a Dios en todo lo que Él nos prospera. No olvidemos de dar la gloria a Dios.
Y en tercer lugar, Dios nos prospera para que nuestra relación con Él se fortalezca. Sobre todo ese es el anhelo de Dios. Ya te digo, Dios te puede sanar, Dios te puede restaurar, Dios puede prosperar tu vida, tu economía, tu ministerio, puede darte palabra, que tú seas un tremendo maestro, un tremendo predicador, lo que sea, Dios puede, pero el primer deseo de Dios para contigo, para conmigo, para con todos nosotros, es que nos acerquemos cada vez más a Él. Que podamos tener esa relación, esa comunión íntima con Dios. Ese es su primer deseo para cada uno de nosotros. Ciertamente, a veces inclusive, como decía, hay fracasos con propósitos, porque a veces Dios te lleva a una cama de hospital para que allá reconozcas que Él es el que está delante de ti pidiéndote, ven a mí, hijo mío. Hay muchas personas que han llegado a los pies de Cristo a través de una enfermedad, o a través de una pérdida, o a través de una situación económicamente difícil. A veces Dios hasta eso hace para que nos acerquemos a Él. Esa es su principal motivación. Dios nos prospera para que nuestra relación con Él se fortalezca. Porque cuando vemos la mano de Dios prosperándonos en cualquiera de esas circunstancias que dijimos al principio, por eso le pregunté todas esas posibles situaciones. Cuando vemos la mano de Dios en cualquiera de nuestra vida prosperándonos, entonces nuestra fe en Él se fortalece, ¿cierto? Cuando tú ves que Dios levanta tu vida, cuando tú ves que Dios restaura ese hijo, cuando tú ves que Dios fortalece tu matrimonio, cuando tú ves que Dios te da esa victoria sobre ese hábito insano, cuando tú ves que Dios te permite prosperar en lo económico, en lo material, cualquiera sea la situación, nuestra fe en Él se fortalece. Cuando uno ve la mano de Dios que mueve los hilos, y en mi vida de verdad que no me alcanzaría para dar testimonio de tantas cosas. Yo sé que en la vida suya, en la cual he podido ver cómo Dios me fue llevando en una y otra circunstancia, nosotros podemos dar gloria a Dios y nuestra relación con Él se fortalece. En nosotros surge agradecimiento. ¿Hay alguien agradecido con Dios aquí? ¿Alguien que puede decir gracias Dios porque me diste, porque me hiciste, porque me restauraste? ¿Verdad que hay gracia, agradecimiento en nuestro corazón? Cuando Dios restaura, Dios hace que en nosotros surja ese agradecimiento hacia Él y de nuestro corazón nace una genuina adoración. No es que necesitemos de eso para adorarle, porque podemos adorarle en cualquier circunstancia, pero ciertamente Dios sabe que eso nos va a motivar y nos vamos a acercar a Él en adoración. Y vamos, ¿sabe qué? A procurar servirle mejor. Mira lo que hizo Pedro. Dice que en el verso 11, cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. No es que diga que ahora te tengas que involucrar en un ministerio a tiempo completo porque Dios te prosperó, pero en alguna área de la obra puede servir. Desde cuidar carros en el estacionamiento, que es un ministerio tan digno como estar aquí delante cantando o predicando, hasta ayudar con los niños o en la entrada o sencillamente hablarle a alguien de Cristo. Lo que tú puedas hacer para el reino, eso es ser un ministro del Señor. Así que todos podemos servir al Señor en alguna área, en alguna área. Así que todo eso lo pudo ver hacer Pedro cuando el Señor lo prosperó. Porque Dios nos prospera para que nuestra relación con Él se fortalezca. De tal manera que, como te decía, en esta mañana solo hay una palabra de Dios para ti. Vuelve a intentarlo. Vuelve a intentarlo. Vuelve a intentarlo. Y si es una segunda vez, vuelve a intentarlo. Y si es una tercera vez, vuelve a intentarlo. El Señor está de tu lado. El Señor no te ha abandonado. El Señor no te ha soltado. Él siempre te dará segundas oportunidades y terceras y cuartas. No te sientas un fracasado, porque el fracaso no te define ni determina tu futuro. Dios tiene propósitos contigo. Tiene propósitos y por eso te va a levantar. Pero tú tienes que creerle a Dios y volver a intentarlo.